que este medio sirva para que llegue hasta el último rincón de la tierra. Se dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también para nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza, de vuestra firmeza. Antes bien, lea conmigo el 18, por favor. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, se llamó Viviendo en estado de alerta. Este es el último mensaje, esta carta un tanto difícil, ya que cuando están escribiendo tantas ciudades, había que animar a los hermanos, de veras. Ellos sí estaban en persecución, a ellos sí los mataban. Y no solamente había que animarlos, sino enseñarles a argumentar. Porque es importante congregarse, porque es importante venir a un discipulado. Si no sabes argumentar, no puedes luego demostrar o convencer con lo que has creído. Entonces tenían que hablar de los tiempos finales, que son difíciles. Y los hombres, hermano, tenemos un defecto. Usted obsérvese, todo lo queremos de inmediato. Usted le dice que lo van a visitar y dice, ¿a qué horas? No, pues en 3 horas, en 4 horas. Yo pensé que ya venías en camino. Estamos mal acostumbrados a todo, ¿verdad? Veíamos algo importante, hermano, en esta carta, que Dios no se mueve en el tiempo. Nos queremos mover a Dios porque le decimos, Señor, voy a orar. Entonces tu oración sota de 2 minutos y piensan que te va a contestar así, como tú lo pides, papá. Dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Salvación. Para salvación. Todos queremos que venga el Señor, sí, pero hay muchas personas que todavía no doblan su corazón, entonces Dios tiene paciencia. Lo que está esperando es que sea para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, el apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Lea el 16, por favor. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Habla aquí de las personas, de los hermanos, que dice ahí en el versículo 15, dice, tengan entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice? Tuercen. Hay personas que tuercen las escrituras, y uno de los vicios que hay de los motivadores es que acomodan los textos para sacarlos de contexto y entonces hacer cosas, hermano, donde a las personas las quieren empoderar, hacerlas grandes sin pagar un precio. Normalmente cuando hay un motivador te habla de todo lo que Dios te da, pero no te hablan del intercambio. Dios te va a dar, hermano, este año, Dios te va a dar, hermano, Dios te va a dar, hermana, Dios te va a dar, Dios te va a dar, y luego no hablan del intercambio. Tuercen las escrituras y quieren hacer hablar a Dios. Usted puede ver, hermano, al Señor Jesús, que a nadie de sus discípulos, a nadie les hizo promesas fuera de. Aquí les dijo, si me siguen, a unos los van a golpear, a otros los van a azotar y a otros los van a matar. Y aquí cuando tú oyes el evangelio del empoderamiento, nunca oyes eso. Tú nada más oyes y te dicen, Dios te va a dar, hermano. Este año es tu año. Lo que no viste en 6 meses ahora, ay, y a quien no le gusta la oferta y lo barato. Y aquí algo que llama la atención, en el versículo 15,
dice, hermano, que él cita al apóstol Pablo, vamos a decirlo así, son colegas o son consiervos, que precisamente Pedro llega a los pies del Señor mucho antes que el apóstol Pablo. Pedro es de los primeros en ser llamado, los primeros 4 llamados está Pedro ahí. Y ya en el desarrollo de lo que es el ministerio, ambos tenían ministerios diferentes. Normalmente muchos hermanos que han conocido otra iglesia vienen con esa cuestión y dicen, es que el pastor de allá era así, así. Y si ya anduviste, como diría aquel salmista, recorriendo ya de aquí para allá, de todo y sin medida. Y entonces dicen, pero el otro pastor hacía esto, y el otro, todos hermanas, ustedes ven puras hermanas. Somos diferentes, con encargos diferentes y con asignaciones diferentes. Hay hermanos que trabajan muy bien con los matrimonios, gloria a Dios. Hay otros que trabajan muy bien con ex alcohólicos, con ex drogadictos, con ex vándalos, tienen un ex, trabajan muy bien. Entonces, Pedro tenía un encargo y el apóstol Pablo tenía otro encargo. Asignaciones diferentes. Pedro fue enviado a las ovejas perdidas de Israel y era más evangelista. Él cuando predica la primera vez dice que se convirtieron como 5,000. Y usted, el apóstol Pablo, no ve eso. Predica el apóstol Pedro otra vez y se convierten como 5,000, 3,000 y 5,000, él solo. Y en el apóstol Pablo no lo ve. Si en cambio usted ve al apóstol Pablo, y él fue enviado a los gentiles y era más maestro, tenía más herramientas para escribir, escribía con más profundidad. El caso está que aquí hay 13 epístolas. La diferencia entre una epístola y una carta, la carta es privada y la epístola es abierta. Entonces el apóstol Pablo aquí tiene 13 epístolas, el apóstol Pedro tiene 2 epístolas y hay una diferencia, hermano, bastante grande, más aparte las cartas que debieron de haber sido privadas. Y aquí Pedro resalta, el apóstol Pedro, que enseñaba las mismas cosas que el apóstol Pablo poseía, y puede ser, hermano, pensando sanamente, lo más sanamente, que sí estaban de acuerdo en lo que se predicaba, lo que tiene que ver con tener una vida piadosa y santa, que es la mejor recomendación, y los dos hablaron de la segunda venida del Señor. Eso es bien importante, porque podemos ver muchos lados donde no te predican la segunda venida del Señor, ni el rapto. Te predican empoderamiento, te predican, hermano, prosperidad, te predican, hermano, lo que tú quieres oír, y no te tocan los temas, hermano, de las doctrinas fundamentales, las que tú debes de conocer. Tú hablas con alguien que está en una iglesia de empoderamiento y dice, no, eso, hermano, eso no importa, lo que importa es ahorita. ¿Para qué queremos saber que en la Nueva Jerusalén va a haber calles de oro si ahorita lo que necesito es la lana? Entonces fíjese, hermano, está escribiendo y dice, estamos ahí los dos en una situación de conexión. Y entonces, hermano, siempre esto es importante, que haya esa conexión cuando hay la predicación, que estemos hablando exactamente lo mismo, hermano, tal vez de diferente forma o tal vez con diferentes habilidades, pero que estemos hablando de los temas importantes sin perder la cuestión de estar velando por nuestras vidas, de estar velando por el trabajo que tenemos que hacer y no estar pensando, hermano, en vivir aquí toda la vida en la tierra. Entonces el apóstol Pablo habla y motiva a los hermanos, donde él muestra el propósito y el arrepentimiento que Dios está sugiriendo a los hermanos. Vamos a Romanos capítulo 2. Puede ser un lado grande, bien arreglado, todo lo que quieras, pero si no te están hablando, hermano, la palabra a como se requiere, a como se necesita, a que estés, te hablen de que estés en vela. Buena prédica, hermano, te hace reflexionar y te lleva al arrepentimiento. Una motivación te va a inflar y te va a decir que tú eres de lo más grande que Dios pudo haber hecho.
Dice Romanos capítulo 2, dice el versículo 4, dice: o menospreciáis las riquezas de su, ¿qué dice? Benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Hermanos, siempre es bueno empezar o terminar ¿con qué? Con arrepentimiento. Seguramente hemos hecho algo malo. Usted dice: yo no hice nada, pero ¿qué tal lo pensó que es casi lo mismo? Dice que el Señor ve las intenciones de nuestro ¿qué? Ay, ¿verdad? Más de una vez, hermano, el apóstol Pablo hace hincapié en la paciencia y en el amor que tiene Dios. Pase al capítulo 3 de Romanos. Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué dice? En su paciencia. ¿Los qué? Los pecados Los pasados. pecados pasados, hermano. Entonces alguien te predica y uno dice: hermanos, ¿cómo andamos en esa área? Seguramente hemos fallado, pero Dios es bueno y es paciente. ¿Está bien ahí, hermano? Amén. Entonces vamos a entender esto. Vamos a ver algo bien importante. Los apóstoles Pedro y Pablo tenían que estar conectados en el Espíritu para escribir este libro. Este libro lo escribieron sobre 40 personas y parece que lo escribió uno solo. Por eso el Peña Nieto no pudo, cuando dijo que qué libros admiraba, no pudo decir nada de la Biblia, porque parece que fue un escritor, pero fueron 40. Entonces hay una conexión. Él lo que quiere decir es que hay una conexión en el Espíritu Santo, porque él reconocía que el apóstol Pablo había escrito muchas epístolas. Y entonces sucede algo, que esto pasa en todos los escritores que estuvieron en distintos lados, pero escribieron siempre lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. Entonces Pedro y Pablo, aunque eran contemporáneos, le escribieron a ciudades distintas y le escribieron a distintos hermanos. El ministerio del apóstol Pablo estuvo más tirado a Europa, y el del apóstol Pedro estuvo más tirado a Asia. Y usted y yo aquí hablamos, hermanos, no estamos hablando de ciudades o de países, estamos hablando de continentes. Si usted, hermano, conoce un poco el país, usted lo ve que está gigante, usted puede ver cuánto territorio tiene cada estado. Ahora imagínese, hermano, que estamos hablando de que ellos le escribieron a continentes. Y entonces aquí hay algo importante, de que Dios le habla a los hombres siempre de una manera constante a que haya arrepentimiento en sus vidas, y que siempre, hermano, estemos pensando en ser lo más íntegros que podamos. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora fíjese, hermano, le voy a dar vuelta al pasaje por una cuestión de enseñanza. Estamos en los versículos 15 y 16. Ya vimos que el apóstol Pedro está recomendando al apóstol Pablo, pero les voy a enseñar algo. Ya está ahí. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha escrito, que le ha sido dada, os ha escrito. Me ayuda con el 16, por favor. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense lo que le voy a decir. Muchos creen, de los comentaristas, hermanos, de los que estudian las escrituras a profundidad, que esto ya no lo escribió el apóstol Pedro, porque cuando se ve en el original lo escribe con cierto sarcasmo, y este pasaje, hermano, algunos los tienen como los controversiales de la Biblia. Miren lo que le voy a decir. Si usted y yo vamos a Marcos, vamos a ir al Marcos 16. Se cree igual, el Evangelio de Marcos lo escribe Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, pero el que lo firma es el apóstol Pedro, y se cree que la última parte no la escribió Juan Marcos, sino que fue añadida. Se cree que el Evangelio de Marcos termina hasta el versículo 13, capítulo 16, versículo 13, y que los versículos 14 al 20
fueron añadidos. Eso es lo que se cree. Ahora vamos a regresar a Marcos capítulo 3. Juan Calvino, que es uno de los predicadores siglo XVII, él dice que él estaba seguro que el apóstol Pedro no escribió toda la carta, porque dice que tenían tantas diferencias Pedro y Pablo, que no pudo haber hablado bien Pedro de Pablo. Entonces les quiero enseñar un texto donde tienen un choque Pedro y Pablo. Gálatas capítulo 2. Amén. ¿Se dan cuenta por qué es difícil? ¿Por qué es difícil, hermano, esta carta? Cuando tú escudriñas encuentras tantas cosas. Ya está en Gálatas 2, ya llegó. Amén. Dice el versículo 7. Está dando su testimonio, dice así. El apóstol Pablo, dice el 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Está hablando Pablo de Pedro. Pues el que actuó, fíjese, tiene un paréntesis, este versículo, el 8, pregunto. ¿Sí tiene un paréntesis? Sí. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, ¿para qué? Para alguien que es escudriñador, hermano, dice, ay, qué bonito paréntesis. No, están teniendo una indicación. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, porque ya habían matado al hermano de Juan, Cefas es Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a predicarle. ¿A quién dice ahí? A los gentiles. Y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Ahí está bien separado. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. 11, dice, pero cuando Pedro vino, está hablando Pablo, a Antioquía, ahí ¿qué dice? Lo resistí cara. ¿Porque era de qué? Estaba predicando, y ¿qué hizo el apóstol Pablo? Dice que le qué. O la versión original, ¿sabe qué dice? Dijo que se iba a parar a bofetearlo. Va a decir gloria a Dios entre siervos de Dios. Aplicamos la Biblia, más bienaventurados dar que recibir a ellos. Fíjese cómo está aquí. Dice, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Está expresando de Pedro. Pero después que convinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. ¿Por qué dice? Ay, tuvieron ahí unas diferencias entre apóstoles. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nada más lea el 15, por favor. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Quiero que me entienda qué le estoy enseñando. Estoy enseñando que las escrituras se deben de escudriñar. Muchos no le entran estos pasajes, porque es más fácil tomar un pasaje donde tú te levantes, pero esto habla de escudriñar. Entonces, hermano, yo quiero decirles algo. Ellos dos eran hombres, tuvieron diferencias. Lo dijo que era un hipócrita. Dice que lo resistió cara a cara, y la versión original dice que lo iba a cachetear. Entonces, hermano, aunque estemos aquí en el reino, lo que para mí podría ser excelente, para el otro es nada, ¿verdad? Yo ahorita les puedo decir, hermano, la verdad, hemos caído hay muchos en las redes que tienen miles de visitas a sus videos, sí, pero son motivadores. Para mí, yo lo veo y digo, ese no escudriña, ese nada más agarró un pasaje y lo exprimió y los motivó, y es como cuando agarras un refresco de esos de los que traen mucho gas,
Y anduvo muévelo y muévelo y muévelo y muévelo. Y cuando lo destapa, ¿qué pasa? Así hay muchos. Eso les gusta, vivir emocionados, está bien. Para mí, eso no sirve, pero para alguien le va a servir, decir que es excelente. Aquí hay dos siervos de Dios, hermano, que aunque predicaban lo mismo, hay algunas cosas en las que no está uno de acuerdo. Ahora fíjense, hermano, vamos a aprender algo de esto. ¿Qué aprendemos, hermano? Quitando lo que le acabo de enseñar. Número 1, hermano, aprendemos, si esto lo escribió el apóstol Pedro, aprendemos, hermano, que las cartas del apóstol Pablo ya se usaban en toda la iglesia. Fíjese lo que le voy a enseñar. Las escrituras como tal, la Biblia como tal, se armó hasta el año 350 aproximadamente. Las últimas cartas en entrar fue la segunda de Pedro y la de los hebreos, y luego se armó. Y hasta que se imprimió fue hasta que inventaron la imprenta. Entonces, por eso es que dice la palabra que los hermanos se sostenían de la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, ¿sí o no? ¿Sí han leído? No había las escrituras, no estaban a la mano. Entonces quiere entender, hermano, que las cartas del apóstol Pablo se conocían. Todavía, hermano, en ese tiempo no estaban declarados los evangelios como usted y yo lo tenemos aquí. Solamente la iglesia se sostenía de la doctrina de los apóstoles porque no había nada a la mano impreso. Entonces fíjese, hermano, que le voy a decir, ellos, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, fueron aproximadamente asesinados en los años entre el 60 y el 65 ambos. Uno decapitado, Pablo, y el otro crucificado de cabeza. Estamos ahí en el versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice ahí? Hay algunas difíciles de entender. Dice las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Siempre, hermano, por eso es que es un peligro cuando alguien dice, hermano, yo oí a uno de los cantantes famosos de los cristianos que dijo, vine a traer una charla con ustedes, así, órale, se sentó y sacó su tableta. Ya se acabó la escudriñar las escrituras. ¿Una qué? La palabra charla, ¿sabe de dónde es? De charlatán. Por eso estaba charlando, estaba de charlatán, o sea, estaba de hablador. Para que vea. Y no, se puso bien padre el asunto. Dice aquí, hermano, podríamos pensar, si esto lo escribió el apóstol Pedro, que las epístolas del apóstol Pablo era escritura confiable. Muchos, hermanos, déjeme y se lo digo, tergiversan las escrituras, las tuercen, ¿sí? Se va a poner bien difícil lo de la LGBTI. En cuanto, hermanos, se haga ley y empiecen a ingresar ellos a las iglesias y se les trate mal, te pueden ir a demandar. O sea, tú ya no puedes sacar las escrituras como son y decir lo que es, porque lo van a sentir un agravio y entonces van a, ¿qué? A torcer el asunto. Entonces, hermano, así está. No es fácil el ser predicador, hermano, no es fácil. El ser maestro de las escrituras, diario hay que estudiar. Diario tienes que estudiar, hay cosas que te sirven, otras que no te sirven y tienes que tirarlo. Yo ahorita nada más lo que quise es enseñarles, hermano. Por eso uno conoce su fe. Entonces, hermano, si nosotros somos los más sanos, las escrituras del Antiguo Testamento, que fueron escritas por profetas y algunos historiadores como Reyes, Crónicas y los libros de Samuel, estaban a la altura de los escritos del apóstol Pablo. Número 3. Hay aquí una expresión de la que resaltan los comentaristas, donde se le ve un poco el sarcasmo. Estamos en el versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas en las cuales hay unas difíciles de ¿qué dice? De entender. Pues sí escribe el hermano bien, pero la verdad ni le entiendo. Ese hermano como que habla mucho, pero no le entiendo.
Es lo que quiere decir para que usted me entienda ahora a mí. Tenemos quien nos critique. Dígame, gloria a Dios. Y así dice la palabra que iba a ser a pagar un precio. Tenemos quien nos critique. Aquí mismo, hermano, podría ser que pasara eso, podría ser. Siempre hay unos hermanitos que se sienten que la única verdad la tienen ellos. Todos estamos mal menos ellos. Ya cuando empiezan a decir, no, es que aquí nosotros tenemos esto y lo otro. Como que sienten los dueños de la verdad, sienten que tienen la exclusividad de Dios. Y entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir. El enemigo siempre quiere eliminar al que es peligroso. Siempre. Y lo que hace el enemigo, hermano, es colocar división. 4. En las cartas del apóstol Pablo, sí hay unas cosas difíciles de entender, sí. Pero ¿sabe a quién, hermano? Más a los que tergiversan las escrituras y a los que no están, hermano, completamente entregados. La palabra es difícil. Si tú no la escudriñas, podrían decir que la misma Biblia se contradice. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? La misma Biblia lo dice. Dice, no, me lo sacaron de contexto, lean lo demás. Mira, hermano, que la Biblia está llena de oráculos, de ejemplos que a ver si me entiende usted, difíciles. Mire lo que le voy a decir. Imagínese que usted se va de vacaciones y le preguntan, ¿cómo está el clima por allá? Usted le dice, híjole, está re feo. Está bien feo el clima, ¿a poco sí? Usted manda unas fotos y unas tomas preciosas, ¿no? ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Que está bonito o no? Pero le estoy diciendo, ¿cómo? ¿Que está cómo? Feo. Entonces la Biblia está llena de cosas así. Hay palabras, hermano, para que se entienda que son ambiguas. Y entonces aquí está una expresión donde dice aquí, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice? Hay unas bien difíciles, ni le entiendo. Mire, hermano, que le voy a decir. Por eso es que es peligrosa la palabra para quien no estudia. Tergiversan las escrituras. Usted, hermano, puede decir con todas sus letras, Jehová es mi pastor. Usted puede ver una persona afuera que no cree en el Señor y puede poner ahí, el Señor es mi pastor. Eso no me lo puede decir alguien que tiene una relación con Dios. Jehová es mi pastor y nada, ¿qué dice? Me faltará. Ellos que dicen Jehová es mi pastor y luego no creen lo otro. Fíjense lo que le voy a decir, hermano. Posiblemente al apóstol Pablo de la doctrina fundamental, posiblemente la tergiversaron. Posiblemente la tergiversaron. La palabra dice así: está la época de la ley y está la época de la gracia. Y entonces, hermano, alguien puede abusar de la gracia. Alguien puede abusar de la libertad cristiana, al fin que Dios es bueno. Miren, lo llevo a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste, ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como para ocasión de ¿qué? Para la carne. Sino servíos por amor. Los unos a los otros. Podemos hacer lo que sea. Miren, un hermano un día dijo, se echó una cerveza y le dijo a la esposa, ¿qué pasó? La Biblia dice, no os embriaguéis. Dice, no me voy a embriagar. Nada más me tomé. ¿Cuántas dijo? Una. Hay una libertad, ¿verdad? Dice, no, pues no me hacen una. Hasta dice, ¿verdad? Y como en la cuarta de los Efesios, una no es ninguna, ¿sí o no? No hice nada. O a veces, cuando decimos, la verdad, le eché una mentirita blanca, pero que Dios me perdone, ¿sí o no? Se usa mal la libertad. Posiblemente sucedió eso, hermano. También está la enseñanza de la fe. Para muchos dicen, para mí la fe es esto y esto y esto. Y luego no nos apegamos a lo que dice la Biblia. Miren lo que le voy a llevar un pasaje difícil. Santiago capítulo 2. Dice el versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene qué? ¿Fe y qué?
O sea, alguien dice, hermano, usted tiene obras, usted tiene fe, pero no tiene ¿qué? Obras, o sea, no se le ve. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Si un hermano, y viene el ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, déjenme orar por ustedes, los bendigo en el nombre del Señor, ¿sí? Calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué dice? Aprovechar. O sea, llega alguien con una necesidad, tú tienes que materializar la fe, porque es bien fácil orar, Señor, bendícelos, guárdalos. Viene alguien, tú haces una obra de fe, tú le das las cosas para el sostenimiento. Dice, así también la fe, si no tiene ¿qué? Está muerta en sí misma. O sea, que digan, hermano, 30 años, 40 años de caminar al Señor, y uno lo voltea a ver y dice, ¿y qué has hecho? No tiene obras. Dice el 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y el otro dice, ¿cómo? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Así de repente alguien dice, hermano, yo tengo más tiempo que tú en el Evangelio. Y uno, ¿a dónde se va? Diga, a las obras o a los frutos. ¿Estamos entendiendo ahí, hermano? Amén. Dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Todos dicen amén. También los demonios, ¿qué? Creen. Y tiemblan. También los demonios, para que no vayan a decir, es que yo le creo a Dios. También los demonios le creen. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo dice otra vez? Está muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿cómo dice ahí? Amigo de Dios. Porque Dios le pidió a su hijo, tenía que hacer una obra de fe. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente ¿por qué? Por la fe. Ya había dificultades de doctrina, ¿no? Es lo que le quiero mostrar. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. 26, léale ahí por favor. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ay, qué dificultades a veces tenemos. A veces le damos un mal manejo a la interpretación de las escrituras. Fíjense lo que le voy a decir, hermano, de lo delicado que es. Voy a dar un ejemplo. Sí sabe cuál es la cuerda floja, ¿verdad? Sí ha visto las personas que son equilibristas que van ahí. Si se va de un lado, ¿será fácil que caiga? Yo le pregunto. Aquí es igual. O sea, ahí, hermanos, las escrituras son delicadas. ¿Sabe por qué? Porque las interpretamos. Ahorita alguien me podría decir, o alguien podría estar ahorita maquinando, decir, para mí la fe es otra cosa. Todos estamos en donde, hermanito. Si hay unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice ahí? Vamos ahí, 16. ¿Cómo dice? Tuercen. Como también las otras, ¿qué? Escrituras, para su propia perdición. Vamos a cerrar ya esta carta. Gracias por sus motivaciones. Versículos 17 y 18. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18. Dice 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. 18, por favor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estos últimos versículos, usted y yo los leímos muy mal. Imagínese, hermano, que cuando usted está con una persona y ya son sus últimas palabras, ¿usted cree que están llenas de emoción o no? O sea, cuando ya dice ya no voy a hablar y me voy a morir, o me voy a ir, ¿cómo cree que deben ser esas palabras? ¿Están emotivas o no? Sí. El apóstol Pedro es sus últimos escritos. Entonces tú estás, hermano, lleno de emoción.
Dice, así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Y lo mataron. Cuando nosotros nos vemos aquí, hermano, como la iglesia cristiana, con la antipatía que han traído por meses, hermanos, nadie ha valorado, o muchos no han valorado, que se haya venido la pandemia y que usted haya conocido tantos lugares cerrados que nos hayamos atrevido a abrir. Muchos no lo han valorado. Hay un desgano, hermano, para leer, desgano para orar, desgano para cantar, desgano para ofrendar. Y no hemos pagado ningún precio, hermano. Yo, que está en mala luz, es alguien que su esposo, ¿cuánto tiempo tiene aguanta su esposo por COVID? 5 meses. Sammy se fue en febrero. Van a Aurora hace un año, no fue COVID. Y los demás que estamos aquí, hermano, ya nos dio, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahorita que los ponemos, decimos, hermano, váyanse a vacunar. Luego cuando escuchamos cosas decimos, híjole, es tan poquito lo que hacen, los que se los pide hacer y no lo estamos haciendo. Aquí le están escribiendo a la iglesia, hermano, está despidiendo el apóstol. Fíjese, hermano, cómo dice algunas cosas de la vida cristiana. Número 1, el cristiano, dice aquí, es una persona que es advertida. Usted y yo, hermano, estamos advertidos. Usted y yo, hermano, no podemos alegar que somos ignorantes. Se ha predicado tantas veces cuál es el camino y la recompensa. Se ha predicado tantas veces cuál es el camino erróneo y las consecuencias. Y se ha predicado que no tenemos un camino fácil. ¿Sabe contra qué estamos luchando, hermano? Contra el desánimo todos los días. Se nos ha dicho lo que es el cristianismo. Señor Jesús le dijo, ¿quieren decirse mi seguidor? Tomen su ¿qué? Cruz. Ay, no, ¿cómo que me van a matar? ¿Cómo que voy a dar mi vida cuando yo soy un conquistador? ¿Cómo? Cuando a mí Dios me va a dar bienes. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no sé si ha visto esos videos donde hay un montón de rateros así levantando las manos. Está el otro haciendo ofertas y todos así, mira. Bola de ambiciosos. Que déjame que es una bola de ambiciosos. ¿Quién no quiere cambiar de coche? Claro que todos queremos cambiar de coche. ¿Quién no quiere tener finanzas? Todos queremos. Y ahí están, miren. Ah, caray, ¿dónde quedó el evangelio de la cruz? La cruz, hermano, tiene símbolo de muerte. Si usted ve una cruz y usted se acuerda que allá el Salvador lo crucificaron. La cruz tiene que ver con vergüenza, porque el Señor Jesús la cargó desnudo, hermano. Le quitaron su ropa, sí, se ha leído, ¿verdad? Sí. No, hasta dice que se echaron un volado esos mendigos. Él estuvo desnudo. Usted puede leer el Evangelio de Marcos, dice que le arrancaban las barbas, dice que lo escupían. Y cuando uno ve, hermano, el Evangelio y dice, por eso es de que muchos no le quieren entrar. ¿Cómo? Se nos ha advertido, hermano, que habrá personas dispuestas a atacar la fe y a pervertirla. Sí, usted puede ver la palabra que el Señor Jesús dice, que en los postreros días habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, todo, hermano, falso, menos los evangelistas. No, de ahí no dice. Se nos ha advertido, hermano, una grave responsabilidad. Estamos, hermano, nosotros con una tremenda demanda. Es una responsabilidad, hermano, abrir un lugar como este. Usted no se imagina. Cuando se tomó la decisión, se me volcaron algunos. Y yo dije, bueno, pues voy a predicar de todos modos. Si caigo yo al hospital voy a predicar, y si caigo a la cárcel de todo modo voy a predicar.
Entonces, pues a donde sea voy a ir a predicar. ¿Quién quiere venir? Amén. Y empezaron, ¿verdad? Algunos hasta se dieron el lujo de echarse sus vacaciones espirituales. Todavía llegaron bien jetones. Gloria a Dios por esas vidas. Número 2. El cristiano es una persona con una base en su vida. Debe de estar arraigada, hermano, y cimentada en la fe. Ya ciertas cosas, hermano, que nos ha hablado que son seguras, que el Señor, hermano, va a venir por nosotros, lo hemos creído. Hay quienes se les ha olvidado, hermano, no se preocupen, estamos ahí en el capítulo 3, la segunda de Hechos, dice así: que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, no sean arrastrados por el error de quienes. ¿Cuántos se desanimaron? Caigáis, ¿qué? En vuestra firmeza. Allá por Texcoco, para llegar allá a un pueblo que se llama Chinconcuac, Texas. Hay una congre, hermano, está al triple de esta en lo ancho. En lo profundo tal vez se ve más cerrada. Cerrada, vidrios rotos ya. ¿Se desanimaron? ¿Usted qué cree? Cuando uno llega aquí dice: ¿y aquí cómo estaríamos si hubiéramos cerrado? De aquí, hermano, tratando de vernos 2, 3 veces a la semana, tratamos de animarnos. Digo, ¿cómo estaríamos ahorita? 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lea ahí, hermano, las palabras de gloria. A Él es la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es el Evangelio, hermano. El Evangelio es sufrido. No, la iglesia de multiniveles, no somos otro nivel, hermanos. No. Evangelio sufrido para valientes. Amén. La vida cristiana, hermano, tiene una verdad que no cambia. El cristiano, el real, nunca deja creer que Jesucristo es el Señor. Se muere creyendo. Mi hermano, que fue bien duro. Hermano. Yo tengo las escenas de la hermana Luz, de cómo pasó esa situación, porque ella venía subiendo su bici en el puente y yo venía bajando, y mire, le escribí y me dice: vengo de viste porque ya no veo esposo. Entonces, hermano, nadie la tenía segura, o nadie la tiene segura. Nadie la tiene segura, hermano. Tú dices a alguien, ahorita, hermanos, hablaron de Catepec, uno se cree que es COVID. Gloria a Dios, esperemos que no. Pero aquí es donde entra toda la doctrina. Te mueres creyendo que Jesucristo, ¿quién es, hermano? Salvador. El Señor, hermano. Amén. Filipenses 2. Eso es lo que tratamos, es lo que hemos tratado todo este tiempo, de estar animados, de estar fervientes, de estar en las actividades, de predicar. Cuando cerraron tantas iglesias, teníamos llenos, ¿se acuerdan? Tenía unos allá atrás, a un pasito adelante de mí, y dije: nunca había tenido esta presencia. Ya nada más se fue tranquilizando el asunto y se fueron. Vinieron de otras iglesias, los recibimos. Amén. Dice el versículo 10 y 11, ya está, Filipenses 10, Amén. 2, 10 y 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué dice? Toda rodilla. De los cielos que están en la tierra y debajo de la tierra. 11, por favor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estamos, hermanos, en tiempos gloriosos. Muchos no se han dado cuenta que hemos tenido la oportunidad de nuestra vida para predicar el Evangelio y decir que Jesucristo es nuestro Dios. Se nos han olvidado tantas cosas y muchos se han congregado, porque los que no se congregan pues ya no tienen la palabra. Número 3. El cristiano es una vida constante en desarrollo. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo. No se ha acabado.
Para el cristiano, ve la vida de otra forma y la muerte la ve de otra forma. Dice, para el apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Ya gané. A eso venimos. Muchos luego ya dicen, no se quiere morir, ¿no? Cuando te toca, mira, él dijo, he peleado la buena batalla. Lo que me espera es la corona de la vida. Amén. Mire, hermano, tanto tiempo hemos experimentado la gracia de Dios y yo les dije así, prepárense para los testimonios, porque Dios nos va a sostener financieramente, porque se quedaron sin trabajo muchos, y luego en la salud. Amén. Les he dicho, hermano, necesitamos que testifique, sí, necesitamos que esté animado, agradecido, hermano. Este tiempo muchos no lo han valorado. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el camino, la verdad, la vida. Gloria a Dios. ¿Cómo está nuestro fundamento? La iglesia tiene un ejemplo poderoso, el ser un edificio. Un edificio, entre más pisos va a tener, más grande es el cimiento. Entre más pisos, más cimiento. Si tú, hermano, eres un edificio, ¿de qué tamaño están tus cimientos? Te pregunto. Échale un ojo. El Señor Jesús dice ahí en Mateo, cierra las 22 enseñanzas, dice, esto lo compararé a un hombre insensato que fundamentó su casa sobre la arena o sobre la roca. Un edificio, entre más alto esté, la gravedad avienta las cosas. Entonces, nada más para que se den cuenta que alguien está construyendo y la misma fuerza, la misma ley natural, ¿lo qué? Lo avienta. Vea nada más, usted, bueno, un cabello cae. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tener esos cimientos.